Hola, bienvenidos a Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y los estaré acompañando todos los miércoles a las 22 horas en el canal de YouTube Agricultura TV. Hoy tenemos al ex congresista y ex ministro Jaime Belolio. Bienvenido, Jaime. Hola, Cris, un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Jaime Belolio, ex diputado, ex ministro vocero de gobierno del presidente Sebastián Piñera, presidente de la FEUC y hasta presidente del Centro de Alumnos, por lo que he escuchado. Así es. Ingeniero comercial de 41 años, casado, padre de 4 hijos. 4 hijos, viejo. 4 niños. Bien, bien. Colocolino. Por supuesto. Uno de sus sueños, ser atleta. Lo intenté, hasta que me di cuenta que había que dedicarse mucho y yo no tenía las condiciones para despuntar como lo hacían otros. Así que No fue mejor en política. pasó a ser un hobby. Sí, no fue mejor en política. Dicen que siempre fue un torpe con las mujeres, sin embargo, pololea con la misma persona desde... ¿qué edad? 16. Desde los 16 años. Claro. La Teresita Sala, que tu señora, Así es. se conocieron en el colegio. Nos conocimos en el Por la colegio. edad. Yo estaba en tercero medio, ella estaba en segundo medio. Así que claro, yo tenía 16, cumplí 17 y de ahí en adelante. Tiene varios hobbies, y acá lo interesante. Carpintería, Sí, rock, obvio. coleccionar calcetines con dibujos. Ah, sí, me dicen, sí, ando justo con uno con Araucaria. Mira. Tremendo chef, por lo que hemos escuchado, y con la especialidad en hacer un lomo saltado. Es que al lado tuyo soy injusto porque tú eres un tremendo chef. Y sí, me gusta hacer el lomo saltado. Hago otras cosas más, hago mis propias pastas con una receta de mi abuela cuando tengo tiempo. Entonces eso ocurre muy pocas veces. Me gusta hacer risotto también, me queda harto bien. Y bueno, asado y otras cosas más. Pero sí, me encanta cocinar. Pero qué suerte en tu casa. Sí, me gusta mucho. Además, como mi señora es pastelera, ella hace los postres y lo dulce. Y a mí me gusta más bien el ámbito de lo salado. Entonces, qué suerte la de tus hijos. Sí. ¿Pasaron así toda la pandemia cocinando los dos? Cocinábamos los dos y hicimos una cuestión bien entretenida con un grupo de amigos. Como no nos podíamos juntar, hicimos un Zoom. Éramos 4 de que vivíamos en el mismo condominio. Yo vivo en un condominio de parcelas en Lindero. Y entonces hacíamos un Zoom en donde cada uno le tocaba cocinar a todos. Entonces comíamos lo mismo, invitado por uno. Y tuvimos 2 rondas y media. O sea, nos tocó a todos cocinar 2 veces y a mí 3. Y era súper entretenido porque tú hacías algo, pero a la vez tenía que ir a dejarse lo otro, que estuviera calentito, que llegara a tiempo, bueno, tú sabes mejor que yo cómo se trata esa logística, digamos, de los platos. Pero fue súper Y entretenido. después seguían por Zoom. Y después seguíamos por Zoom, claro. O sea, íbamos a dejar la comida y después prendíamos ahí y nos poníamos a conversar mientras comíamos. Ah, pero qué buen panorama. Sí, fue muy entretenido. Jaime, ¿cómo lograste compatibilizar la vida política a la que te has dedicado con tu vida familiar? Veo que tienes una vida familiar, todo lo que me has contado suena que son bastante cercanos, con la Teresita, con tus hijos, con los amigos. ¿Cómo se compatibilizó esto? Yo diría que es lejos la parte más difícil de la política. Si es que uno no tuviera, o al menos en mi caso más bien, déjame ponerlo yo, no sin uno. Si yo no tuviera a mis amigos, a la Tere, a mis hijos, probablemente te consume la política a tiempo completo, porque puede ser como un hoyo negro de consumirte toda la energía todo el tiempo y abstraerte del resto de la otra realidad. Y eso hace muy mal. O sea, cuando uno no está equilibrado, ya sea en su pega o en su vida familiar o con los amigos, obviamente te pierdes de demasiado, de darte cuenta de cierta sensibilidad y empiezas a cometer muchos errores. Y bueno, con la Tere nos conocemos, como bien tú dices, desde los 16 años, entonces me conoció siendo yo presidente de mi colegio. Después me metí a la universidad, hacía atletismo, después fui consejero de la universidad, presidente del Centro de Alumnos de la universidad, presidente de la FEUC en la universidad. Nos fuimos a Chicago, recién casados. Ella me dijo, te prohíbo que seas candidato a algo. Y un día yo llego y le digo, flaca, me eligieron presidente. Me dijo, ¿pero cómo? Si habíamos quedado que no te iba a postular a nada. Le dije, si no me postulé, me eligieron. Fue designado, fue sin elección. El llamado. Y después a la vuelta de nuevo fue también parte como de elecciones, después de ministro. Entonces era parte como del contrato prematrimonial. ¿Ah? ¿Cómo compensamos a la Teresita en toda esta situación? Pero es muy difícil el no perderte en muchas ocasiones. Entonces yo he tratado siempre de, por ejemplo, no perderme nunca jamás ningún cumpleaños de mis niños. De cuando hay entrevistas en los colegios, yo tengo niños de 13, 11, 7 y 2. De estar ahí también, de ir a dejarlos en la mañana, de ir a dejar al más chiquitito y de ir al jardín. O sea, momentos en los cuales uno no solo cumpla su rol de
corresponsabilidad, sino que también de estar con ellos. Voy al estadio con ellos, que para ellos es una experiencia alucinante, por supuesto. Ir a ver ¿Son al Colo. colocolinos también? Es que en eso no hay opción. Todo lo demás es optativo. Religión, política, lo que se les ocurra, pero en eso hay... No hay. O sea, tu rutina en el día empieza yendo a dejar a los colegios al niño. Sí, ahora nos estamos turnando a veces con la Tere, porque yo voy a dejar al más chiquitito al jardín, entonces ella a veces levanta a los más grandes, digamos, y yo me quedo con el más chico más rato. Y esa compensación que me preguntabas tú, bueno, es la típica dificultad que uno a veces tiene de cuánto más tiempo le da a la política, que como te decía puede ser eterna, en charlas, en comidas, en presentaciones, en viajes a lo largo de todo Chile. Y hemos tratado siempre de equilibrarnos en eso. O sea, si yo salgo ahora, por ejemplo, si salgo mucho, hay 1 o 2 días que trato de quedarme en la casa trabajando. Porque como ella trabaja en la casa, en la pastelería, le toca mucha pega del hogar. Y en eso yo creo en la corresponsabilidad, pero claro, cuando estoy en Santiago me es mucho más difícil y por tanto tenemos que empezar a compensar. Y otras cosas que le gusta a la Tere es que salgamos a comer. Hemos ido al Toro un par de veces por ahí. Bien, buen hábito. Oye, Jaime, ¿cuándo y cómo entraste a la política? Mira, la primera vez que como que me interesó la política fue estando en la casa de mi abuelo, Blas, en donde íbamos a comer a almorzar más bien, varios de los domingos de los años 90, y yo me metía siempre a su oficina porque mi abuelo era médico de Concepción, mi familia es de Conce, y se cambió a Santiago, y ahí descubrí por qué se habían cambiado a Santiago. Y es que vi que mi abuelo tenía una placa que decía Senado 1953-1961. Esas fechas para mí eran la prehistoria, imagínate, yo tenía 12 años, año 92, y voy donde mi tata y le digo, oye tata, qué bacán esta placa, le dije, ¿la compraste en el Persa? Y me mira así como, no, me dice, yo fui senador. No, le dije, eso no es verdad, si el Senado acaba de partir hace 2 años, no es verdad. Para mí no existía Senado antes de eso, sí, obviamente yo nací el año 80, en plena dictadura, no había Senado. Y entonces me empezó a contar que había sido senador, efectivamente, por Concepción. Y recién ahí me interesé y dije, ¿te mostró alguna foto? No sabía, y me empezó a mostrar fotos, me empezó a mostrar lo que él había hecho. Le tocó justo estar, particularmente además le tocó estar en las Naciones Unidas en el momento en el cual Gabriela Mistral, que vivía también en Nueva York, murió. Entonces en el acta de defunción, o en el acta más bien del parte médico, una semana antes que Gabriela Mistral muriera, fue su doctor gringo y invitaron a mi abuelo, porque era médico. Entonces, así como en la última revisión médica, estaba la firma de mi abuelo. Mira. Entonces, obviamente dije, oye, me encanta Gabriela Mistral, ya me gustaba en esa época, porque me sabía que hagamos poesía. Y ahí fue la primera vez que me empecé a pensar en política, y conversé muchas veces con él de política. Él tuvo un periodo y se fue, y después siguió ejerciendo como médico. Entonces, también esta lógica de entrar en política y salirse, me interesaba mucho el saber por qué se había salido, por qué había entrado. Y entró por una cuestión social, y se salió por las disputas que habían. Y a mí me pasó un poquito lo mismo. ¿Quién diría después el nieto? Entro de todas maneras por una cuestión más bien social, por esa inquietud. ¿En qué momento entraste digamos, en el peso fuerte? Como lo conocemos, entrar al gobierno, ¿Cómo entraste? Lo que pasa es que yo diría que el ser presidente de la FEUC fue una manera de una inmersión a la política que, visto desde hoy, fue muy necesaria, porque conocía un mundo que no conocía en términos de ideología. En mi época, en la universidad del 2003, yo fui presidente. El Partido Comunista en las federaciones de estudiantes era de centro, de verdad. Yo era un marciano, obviamente. Entonces, de ahí a la izquierda había una cantidad de distintos grupos que yo no conocía en detalle. Entonces, a partir de ese momento empecé a estudiar, saber por qué existían todos esos otros áreas que yo no conocía, hasta la lógica más radicales, trotskistas y anarcos y otros, que para mí estaban como dentro de un área, pero no lo eran. Entonces empezar a identificar eso, yo creo que fue súper valioso. Me sirvió por de pronto en el Congreso, sabía de alguna manera con lo que ellos, en el Frente Amplio, que antes no existía, yo conocía a la zurda, que son como los papás del Frente Amplio, o de los autonomistas al menos. Y entonces cuando ellos empezaban a hablar en sus discursos, yo a veces les tiraba talla y les mandaba cuñas por WhatsApp. Y les decía, vaya a decir esto, vaya a decir esto, vaya a decir esto. Y me contestaban un garabato de vuelta. ¿Qué te pasa? Y era porque habían entendido dónde iban en el fondo. Y para mí eso era súper valioso. ¿Tú te proyectaste alguna vez? ¿Pensaste que ibas a ser ministro?
O sea, yo no me metí a la FEUC pensando en ser ni diputado ni ministro. Sí me interesaba mucho lo político y fue estudiando más bien en Chicago, en donde alguien me tentó y me dijo, oye, ya, ¿y si eres candidato a diputado a la vuelta? Dije, ¿sabes que sí? Puede ser. Pero hasta antes de eso no era como una planificación con una planilla de Excel, así que quiero hacer estas cosas. Pero sí como que el pasar por esas experiencias fueron abriendo otras puertas que antes no tenía a la vista. ¿Algún padrino? ¿Algún maestro así que tú...? A ver, yo entré a la UDI después de salir de la universidad, entré el año 2006, por Darío Paya y por José Antonio Cast. Ninguno de los dos hoy día está en la UDI. Uno fundó un partido, el Partido Republicano, y el otro se salió, digamos, de la UDI. Con ellos tenía mucha cercanía porque se dedicaban una buena parte del tiempo de hacer política en involucrar a personas más jóvenes para que también se metieran en política. Y a mí eso me gustaba. Me gustaba el carácter más social y popular de la UDI en los 90 y también en una parte de los 2000, en donde esta UDI popular era de verdad. Es decir, tú ibas a cualquier población de Chile y tenías personas que eran de la UDI y la política se hacía con ellos, no para ellos. Y esa conversación yo creo que era muy rica. Creo que eso se fue perdiendo. Y cuando tú pierdes esa cercanía, esa escucha activa, pierdes sintonía. Y al perder sintonía, entonces empiezas a separarte de cuáles son los problemas, cuáles son las palabras que ocupan las personas, cuáles son sus vivencias en su vida cotidiana, y entonces no puedes hacer buena política. Por más que teóricamente seas muy bueno. ¿Hoy la UDI para ti está en sintonía? ¿Está en sintonía con lo que está pasando? ¿Sigue esta misma lógica de la UDI popular en contacto? Yo creo que está cambiando de rumbo de manera importante con Javier Macaya a la cabeza. Creo que ha hecho varios giros que me gustan mucho. Y hubo una buena cantidad de tiempo en que no fue así, o sea, en que estábamos más, y digo estábamos porque también era parte del partido, a pesar de que peleaba, digamos, contra muchas de estas lógicas, también era parte del partido. Pero eres parte de la UDI todavía. Por eso, y era como que la modernidad y modernización del país como que pasaba por arriba, y entonces algunos se sentían como incómodos con eso. Yo no me sentía incómodo, yo sentía que era un desafío a abrazar, pero no con una lógica como de cómo ponemos las barreras y las compuertas para que esto no avance tan rápido, sino que era al revés. Vamos a entender cuáles eran las poblaciones de los 90, en los 2000, en los 2010. ¿Y cuáles eran esas? Son los barrios de clase media, que tienen otras aspiraciones, que tienen otras necesidades. Entonces, yo creo que ahí hubo un despegue de entender muy en detalle qué es lo que estaban viviendo y sintiendo las personas. Y salvo alcaldes y alcaldesas de la UDI, concejales y otros que están metidos en el territorio, la política cuando se concentra en el Congreso, creo que se separa mucho de las urgencias de las personas. Y eso nos lleva, entre otras muchas cosas también, a octubre del 19. Oye, Jaime, y parece que en esto, por lo mismo que tú estás contando, que esta apreciación que tienes tú sobre lo que tendría que haber sido el futuro y dónde estaba parado el partido en ese minuto, te tienen... ¿Alguna vez escuchó que te dijeron algo como que eras el ala liberal de la UDI? Casi un infiltrado del Frente Amplio. O sea, tal cual me lo decían. Lo que pasa es que a mí me tocó competir. ¿Por qué? Yo competí dentro de la UDI por la presidencia. Cuestión que no era común. Antes en la UDI se escogía la presidencia así como de manera unánime, como por aclamación. Y hubo un par de elecciones, de hecho en dos de ellas fue José Antonio Cast, después se fue del partido. Y yo quise competir. Y para competir dijimos ya, pero cambiemos ciertas reglas. La primera regla es que fuese con un militante un voto, cosa que no existía antes. Antes había un consejo que lo componían alrededor de 800 personas, quienes escogían la directiva. O sea, era como un voto indirecto. Y aquí nosotros creíamos que había que hacerlo con todos los militantes. Segundo, que había que cambiar ciertas cosas de la propia UDI, como por ejemplo la mención al 11 de septiembre. A mí me parecía que una declaración de principio no podía hacer mención a una cuestión particular, ni menos a la dictadura. Por de pronto yo no soy pinochetista ni tampoco he defendido nunca la dictadura, entonces no tenía ninguna lógica para mí hacerlo. Totalmente fuera de tu generación. Absolutamente. Y había otras cosas, bueno, nuestra, sí. Y había otras cosas que también creía que había que modificar y al decir este mismo discurso, había algunos que me decían, este gallo no es de acá. O sea, ¿por qué? Además, yo decía, mira, nuestros adversarios políticos ya no son la concertación o la nueva mayoría que se llamaba, sino que, y les decíamos así, porque no existían formados como Frente Amplio, sino les decía el Podemos chileno, a semejanza, digamos, de España. ¿Y esto tuvo un costo para ti? Sí, total. O sea, porque me decía primero que estaba loco, que no entendía nada, que todo lo que estaba proponiendo era absurdo, que yo era un izquierdista infiltrado para destruir desde adentro la UDI, toda una conspiración así extraordinaria. ¿Qué era esto de los patipelados? Este nombre que anduvo dando vueltas por ahí. Eso fue a raíz de que la presidenta de la UDI, quien me ganó la elección, en alguna
entrevista dijo que en las redes sociales, algo así como cualquier patipelado se atreve a dar su opinión. Y yo dije, bueno, precisamente de eso se tratan las redes, entonces me saqué los zapatos y me saqué una foto y dije, aquí estamos los patipelados. Memorable. Y me agarraron paleseo porque alguien me escribió después, oye, ¿te hacís las uñas del pie? Y yo dije, güey, ¿qué les pasa? Güey? Me las corto, sí. ¿Qué pensaba? Que iba a tener garras, ¿cachai? No. ¿Fue la identidad de género una de las materias más difíciles en el legislar y en enfrentar por el partido? Justamente por estas ideas o este contraste de ideas de antaño con las ideas que se veían venir. ¿Cómo te fue esto dentro del partido? ¿Cómo fue enfrentar esto en este periodo? Mira, yo reconozco que en ámbitos así como más, llamémoslo así, morales, yo fui modificando también parte de mi creencia. O sea, no son las mismas que cuando tenía 18 años. Y es porque las fui contrastando con más personas. Siempre era alguien de esos que mis compañeros me pegaban codazos porque no sé, yo estudié en un colegio católico, entonces nos llevaban a veces a como charlas dentro del oratorio y el sacerdote decía algo y yo levantaba la mano como para contradecir en algo. Y me pegaban así como, cállate, ¿cachai? Queremos terminar. Y yo, no, pues que no estoy en desacuerdo. O sea, era como muy busquilla en eso. Quería saber por qué pensaba hasta teológicamente distinto que alguien. Y por lo mismo es que fui contrastando parte de lo que pensaba y creo que muchas vivencias también te van abriendo distintas perspectivas y mundo. Y en eso, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez, no sé, porque han de haber tenido 22 años, me preguntaron sobre el matrimonio igualitario y dije, no, ¿cachai? Onda, entre hombre y mujer. Y después yo pensaba sobre eso y decía, ¿pero cuál es mi argumento para decir que no? Y en verdad me daba cuenta que no tenía ningún argumento como fundamental para decir que no. Entonces voté a favor, dije que estaba a favor, y después lo mismo cuando algunos te decían, ya, pero con adopción. Y decía, pero de nuevo, ¿cuál es el argumento de fondo por el cual tú podrías decir que no? Si lo que estás pensando es en el bien superior de los niños y las niñas. Entonces dije, sí, con eso. Y en el tema de identidad de género, para mí fue súper fuerte, personalmente, el escuchar a muchos papás y mamás de niños trans. Porque hay mucha caricatura al respecto, de que no, de que en kinder les van a enseñar acá no sé cuánto, de que esto es algo que impulsan los papás no sé cuánto. Y la verdad que para un adolescente el ser trans, todo el proceso de transición es brutal, y para su familia también. Y el saber, por ejemplo, que las personas trans tenían una expectativa de vida como de 40 y tantos años, porque muchos de ellos tenían problemas de salud mental y terminaban algunos lamentablemente en suicidio o con grandes discriminaciones, era algo como de humanidad. Entonces, para mí la libertad, y cada vez en eso me he puesto más liberal, para mí la libertad tiene límite en la dignidad de otra persona. Y esto era justamente en favor de esa dignidad. Entonces yo entiendo y respeto a aquellos que son más conservadores, pero en política a mí me parecía que si tú argumentabas desde tu perspectiva de fe, bastaba con que el que estaba frente te dijera, yo no creo lo mismo que tú. Y se acababa la discusión, pues. Porque la fe no es discutible en ese plano, sino que, si uno pudiese decirlo más filosóficamente, yo ocupaba argumentos kantianos, digamos, de la pura razón en por qué tú podías llegar a una visión antropológica en la cual quisieras respetar la dignidad de la otra persona. Y en el matrimonio igualitario, en la adopción y en el cambio de sexo registral y por tanto identidad de género, me parecía que eran argumentos muy fuertes desde la perspectiva de la dignidad de las personas que había que defender y promover. En esta búsqueda de libertad que estás comentando, que lo encuentro admirable, por cierto, una persona que, no quiero ocupar la palabra evoluciona, pero una persona que avanza en el sentido que sea... Yo sí considero que es una evolución, así que no hay Sí, problema. una evolución, sí. O sea, es una modificación del pensamiento, pero sí, sí. Puede entenderse como una evolución. ¿Tuviste costos? ¿Te significó un quiebre o un cambio de relación con José Antonio Kast, por ejemplo? Completamente, porque José Antonio, una de las razones que a él lo impulsaba a estar en política era una cuestión más bien conservadora. De nuevo, yo respeto profundamente a las personas que son conservadoras. Yo no creo que la religión sea algo que hay que ocultar de la vida pública. Al contrario, creo plenamente en que tiene que poder ser expresada, digamos, libremente. Y yo tengo mis propios problemas con la fe y eso es otro plano, digamos. Pero en el ámbito político, me parece que si tú consideras que la política se basa en los valores religiosos, no son discutibles. Si la doctrina religiosa es una doctrina, no es algo, tú puedes, claro, tener intérpretes sobre esa doctrina, pero no es algo en la discusión de política pública, en la discusión de el para qué de las políticas públicas, de la filosofía política. No es que tú puedas abstraerte de tu pensamiento completamente y decir, ya no creo, ahora creo. ¿Ah? Así como que se saca una polera, no, ya no creo, ahora creo. Entonces, obviamente que partes desde un lugar,
pero tratar de abstraerte de la familia que venías, de la lógica de pensamiento en la cual venías, para tratar de formar tu propio pensamiento, creo que es muy importante. Y para eso tienes que ser capaz de escuchar. A mí me encantaba escuchar y ir a escuchar a aquellos que pensaban distinto que mismo. No los mismos, que lo pensaban muy parecido. Entonces me pasó con él que tuvimos esos choques. Él probablemente esperaba que yo fuera como muy similar en pensamiento a él. Y la verdad es que no lo era desde que me conoció. Siempre era, de nuevo, muy busquilla en tratar de ir a conocer distintas experiencias, distintos autores. O sea, cuando leía a Marx, a Engels, y a Trotsky, no es porque estuviese pensando en ser trotskista o marxista, pero me interesaba saber por qué pensaban lo que pensaban. Y a veces eso reafirma tu propia convicción y otras veces te hace dudar. Yo creo que en la duda está la parte esencial de la apertura mental y de la política, en que no siempre tienes que tener la razón. Si tú partes de la perspectiva que tú tienes la razón y que todo lo que te va a decir el otro es para tratar de derribar tu fortaleza, entonces no hay debate, ni tampoco hay diálogo, porque el diálogo se trata de que yo considero que tú y tus opiniones son exactamente igual de válidas que las mías, y entonces encontrémonos en ese camino en el cual nos decimos las cosas. El debate tiene como objetivo el final, que te gano el debate, lo hice mejor que tú, pero igual valoro que tú hagas y digas esas cosas. Entonces me pasó con él que quebramos un poquito en eso, en que yo no calzaba dentro de ese molde en el cual, no sé, pues los límites de la cancha estaban como prerayados y yo creía que los límites de la cancha había que ir moviéndolo, empujándolo y a veces cambiar las reglas del juego. Cuenta la historia que tú eras de los congresistas que cruzaba el Congreso al otro lado de la cámara y conversabas más con el otro lado que los tuyos. Eso era literal. Y además yo me sentaba en primera fila porque como soy súper disperso, sentarme en primera fila era para mantener la concentración. Igual que en el colegio, así me echaban rápido también. Y claro, cada vez que hablaban algunos de la oposición en ese momento, no, mentira, nosotros éramos oposición al principio, porque yo estaba en el primer gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo, perdón, de Michelle Bachelet, y los escuchaba hablar a ellos y me interesaban sus argumentos. Entonces iba y les preguntaba, oye, ¿y qué onda? ¿Y por qué dijiste eso? ¿Y cómo ves esto? No sé, eran muchos debates en educación. Y yo me había especializado en educación. Entonces teníamos largos debates filosóficos y prácticos. Y claro, una vez me echaron la talla dentro de la bancada. Oye, ¿por qué pasáis tanto tiempo allá en vez de conversar con nosotros? Bueno, dije, porque yo ya sé lo que piensan ustedes, pues quiero saber lo que piensan ellos. Y eso me hizo generar un lazo también con el presidente Boric, entre otros, y otras personas más que hoy día están en el gobierno. ¿Eres cercano al presidente? Sí, somos cercanos, nos conocemos hace tiempo, nos tenemos mucha confianza, tenemos esa relación en la cual podemos decirnos libremente todo lo que pensamos y no por eso, de nuevo, tratar de convencer al otro, pero sí que al menos vea ciertas alertas que a veces uno no ve, porque por su manera de pensar, por las personas que a veces te rodea, hay ciertos aspectos a los cuales eres ciego. Entonces es súper importante estar en foro, escuchar cosas que no te gustan. Si la libertad de expresión en el fondo es aceptar que el otro diga cosas que no te gustan, pues si aceptar que las otras personas digan lo que te gusta, da lo mismo, está bien, pero perfecto, es lo que el otro no te gusta. Y en ese mundo tampoco se trata de querer ir a martirizarte, digamos, para que te saquen la cresta en otros debates donde siempre eres minoría, pero sí entender, escuchar, saber. Yo creo que ahí es clave y no todos ven la política de esa misma lógica. Es más fácil estar en la trinchera, juntarte con los propios y tirar piedras para el frente, pero eso destruye los puentes de diálogo en vez de construirlo, y yo creo que en esta época particularmente lo que más necesitamos son esos puentes de diálogo. En esta reconfiguración de fuerzas políticas y en estos puentes de diálogo, ¿cómo ves tú que queda reconfigurado, por ejemplo, el centro político? ¿Dónde ves a la UDI? ¿Dónde ves a Jaime Belolio en esta reconfiguración de fuerzas? ¿Dónde ves al presidente Boric, por cierto? Yo creo que lo pasó con el plebiscito. Es algo que pudiese marcar, no sé si un rebaraje inmediato, pero sí una conformación distinta en fuerzas políticas, porque aunque no sea tan evidente hoy día, fue una como coalición ad hoc, porque no es que se hubiese firmado, digamos, como coalición, la del rechazo, que era transversal políticamente, es decir, estaban las derechas, yo creo que hay que hablar en plural en eso, pero también estaba el centro y la centroizquierda, o una buena parte de la centroizquierda. En cambio, en la apruebo estaba solo la izquierda, o las izquierdas, de nuevo. En donde hay una que es apruebo de dignidad, que es donde está el presidente Boric, que yo lo veo tensionado entre la lógica PC hacia la izquierda y la lógica socialdemócrata de
el PS hacia el PPD y qué sé yo, y una parte del Partido Radical y la DC. Y yo veo que el presidente Boric trata de compensar esas dos líneas, pero a veces muy tironeado por la lógica PC, y creo que cuando están muy tironeados en general tienden a mirar hacia esa izquierda, no hacia la otra. Y para mí yo me siento hoy día mucho más cercano de ese grupo de amarillos por Chile, de centro izquierda por el rechazo, que del Partido Republicano. O sea, ideológicamente me siento más cercano y de forma de hacer política a ese grupo. Entonces yo me he ido corriendo hacia más al centro de todas maneras, pero creo que también el eje desde el 2019 en adelante se corrió también más a la izquierda. Y con eso creo que los partidos de Chile Vamos también se corrieron más hacia el centro, lo cual ha permitido encontrarnos en muchas materias con esa centroizquierda en la cual antes estábamos en lados distintos de la mesa. Probablemente en algunas políticas públicas también lo vamos a estar, pero en los grandes temas fundamentales del orden de una república, la separación de poderes, la distribución del poder, de la regionalización, del valor de la democracia, estamos en la misma plana. Entonces yo creo que eso es súper valioso hacia el futuro y me encantaría poder estar más cerca de hacer proyectos políticos conjuntos con ese centro y esa centroizquierda que creo que ha sido una gran beneficiada. Leí hace un par de días que los amarillos decidieron ser partido político. Que en este rol, por ejemplo, está la Jimena Rincón, exacto. Matías Walker, Christian Barken. Así es. Y encuentro que es muy valioso que ellos quieran ser partido. Me parece que es una súper buena noticia. La sociedad está reclamando, los chilenos obviamente después de la gigantesca votación que hubo, con esa diferencia inmensa entre el rechazo y el apruebo, yo creo que una de las cosas que está buscando es esa moderación, ese encuentro. Y qué bueno que hayan quienes quieran ir a representarlos a través de la formación de un partido. ¿Vas por un nuevo proceso constituyente? Yo creo que sí. La verdad es que la votación del rechazo es por múltiples factores, pero el tema de la nueva constitución sigue vigente. Y yo creo que el proceso que tuvimos fue la mejor clase de educación cívica que nunca hayamos tenido, donde las personas entienden perfectamente hoy día, quizás no con estas mismas palabras, la diferencia entre una discusión constitucional, que está en un plano de mediano y largo plazo, versus una discusión de política pública, que tiene que ver con lo urgente. Y las personas quieren resolver sus urgencias, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con el costo de la vida, con las listas de espera en salud y en FONASA particularmente, y al mismo tiempo quieren tener un nuevo pacto social. Entonces quieren que eso vaya en paralelo, pero no que se ponga pausa a sus urgencias porque estamos discutiendo una constitución, y también descreen de que los 108 derechos que estaban expuestos en la anterior constitución, o en la que se votó en contra, se hubiesen hecho realidad así, po. Si eso no es verdad. Entonces entendieron perfectamente que una cosa son como ciertos deseos o ciertas aspiraciones legítimas que van a estar en un proceso constitucional, pero otras son las urgencias inmediatas. Y creo que hay que hacer eco de esas urgencias ahora ya, pero sin lugar a dudas hay que también hacer ese nuevo pacto social para que nos sintamos todo parte de la misma cancha. Y hay una frase de Ricardo Lagos que me gusta. Él dice que necesitamos tener esa nueva constitución de manera que las discusiones políticas sean dentro de la Constitución más que sobre la Constitución. Bien con Ricardo Lagos. Sí. Bueno, cerrando, vamos a un ritmo de preguntas cortas. Ya, a ver. Preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Jaime 2026? No lo sé, no lo sé. Todavía acabo de salir después de como 20 años estando en la pelota de la política. Estoy viendo cosas hoy día universitarias, privadas. Estoy recién tratando de equilibrar, así que me falta para saber responder eso. Bien. ¿Picada favorita? El toro. Buena respuesta. 3 cosas en común con tu primo Cristóbal. Nos gusta mucho la filosofía, nos gusta mucho comer y nos gusta mucho reírnos juntos también. Bien, 3. ¿Qué es lo que más valoras de este gobierno? Yo creo que ha sido súper importante para ellos el hacerse cargo de la seguridad pública y que han tenido que cambiar de posición tan radicalmente versus lo que ellos proponían y decían antes. Ejemplo, votaron en contra 9 veces del estado de emergencia en la Araucanía y hoy día han tenido que proponerlo 7 veces. Creo que es bueno porque Chile está mejor en la medida que ellos se dan cuenta que la seguridad no es una cosa de izquierda a derecha, sino que es algo que es para el bien público general. ¿Crees que la presencia de Carolina Toá hoy en el Ministerio de Interior es una buena señal, es una señal para eso? Sí, yo creo que Carolina tiene mucho liderazgo en eso. Es una súper buena política. Espero que haga esa buena política al mismo tiempo que se haga cargo de esas urgencias en materia de seguridad que la gente lo necesita. ¿Jaime Belolio es vanidoso?
Yo creo que todos quienes estamos en política somos un poquito vanidosos, sí. Sí. Si no fueras ingeniero comercial, ¿a qué te hubieras dedicado? Yo pensé ser profesor de educación física, porque tenía mi carrera de atletismo así como en mente. Pero me di cuenta al final, con cierto dolor, como que no me iba a ir tan bien en ese track. Entonces me cambié porque no sabía qué estudiar y estudié ingeniería comercial. ¿Qué me gustaría hacer? También pensé ser médico, pero tengo una hermana que tiene 1 año más que yo y por tanto me tocó ver cuánto estudiaba. Era mucho. Y era mucho. Dije, no, yo necesito algo que signifique para la primera fila. Así que, ¿qué me gustaría? Me habría encantado ser músico, pero tampoco tenía esos dotes. Así que si pudiese soñar, sí, me habría encantado ser músico. Vamos a tener que grabar un día en la vida de Jaime para poder pasar por por el rock, por la cocina. Pero encantado. ¿Tatuajes? Tengo. ¿Cuántos? 4 por ahora. Bien. ¿Hay uno visible? ¿El resto? Sí, este visible me lo hice con la tela al mismo tiempo, de hecho en el mismo lugar, que significa pasado, presente y futuro. Acá tengo a mis 4 hijos, así que tuve que actualizarlo cuando nació el último. Acá no se ve, pero tengo una rosa de los vientos y acá atrás una volada muy loca que hice yo con la tatuadora, que es como el infinito del espacio. Contento. ¿Viene un quinto tatuaje? De todas maneras, pero todavía no. Todavía no, pero viene de todas maneras. Una mujer guapa en política. Siempre he encontrado bien guapa a la Elvi Matei. Y encuentro que ahora, además, estando alcaldesa y cuando se vuelve muy activa, está bien guapa y me encanta que se ría de sí mismo cuando se cae en bicicleta y se pone a correr. Me gusta el humor que tiene. Alcaldesa Matei, atenta, tiene muchos fans. Primera aplicación que abres en la mañana cuando prendes el teléfono. WhatsApp, sin duda. WhatsApp. Ahora, siendo ministro... ¿Cuánto WhatsApp a ver, siendo ministro me llegaban como 2.500 al día. Sin tomar los grupos los cuales uno tiene archivados. Hoy día me llegan como 250, y que para mí eso es muy placentero. Imagínate. ¿A quién le pondrías mejor nota en este gobierno? ¿En este gobierno? Bueno, yo sigo insistiendo en que el que hoy día tiene mejor performance es el presidente. ¿Y en el gobierno anterior? ¿En el gobierno anterior? ¿Cómo lo hacía el presidente? No, ¿O quién tenía mejor nota? No, yo creo que hay varias personas que lo hacían súper bien. O sea, el doctor París, la Paula Daza, Rodrigo Cerda, Juanjo Osa. No sé, había muchos con los cuales nosotros estábamos ahí y me sentía profundamente cómoda más haciendo equipo. Así que lo pasábamos muy bien juntos, además. En un futuro capítulo me gustaría conversar contigo mucho sobre cómo evalúas el performance del doctor París en todo el episodio de pandemia. A ti que te tocó vivirlo de cerca. Nos tocó estar juntos casi toda. Él un mes antes que yo entró al gobierno. ¿Un libro que recomiendas? Chuta, imposible uno, porque siempre leo como de a 3 o 4. Soy disperso, como te dije. Así como uno de filosofía económica, yo diría uno que es poco conocido, de Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales. Se conoce poco, pero creo el más importante de él. Smith, el típico... Adam Smith de 1780, sí, claro. Teoría de los sentimientos morales, que lo escribió antes que la riqueza de las naciones. Mira. Y ese es importante para entender el otro. 1984, que es mi libro favorito de Orwell. Y ahora he estado leyendo harto... Hoy se me acaba de olvidar el nombre, el que escribió el de Harry Quebert. Joel Dickens, ¿se llama? No, sí. Joel Dicker, escribe unos libros bien grandes, que son como policiales, súper entretenidos, la verdad. ¿Lees harto? Sí, me encanta leer. Lo que más, o sea, apenas tengo un rato, leo. Bien, bien. Dice mucho a las personas. Tengo libros de cocina también, pero sí, hay que ponerlos en práctica, porque si no me da hambre. ¿No? Yo te voy a regalar Buena. unos peruanos, por cierto. Muy bien. Última pregunta. Si Jaime Belolio fuese presidente, 3 personas de la oposición que tú rescatarías en tu gabinete. O sea, que tu idea está en el gobierno, digamos. A ver, Carolina Toá, yo creo que es una persona que es muy potente. Vlado Mirosevic es una persona a la cual le tengo harto aprecio. ¿Quién fue vocero de la prueba? Fue vocero de la prueba. Y bueno, después de la experiencia que le ha tocado al presidente Boric, también lo llamaría para pedirle consejo. Sin duda, y amigo además. Es obvio. Bien, este fue Ciudadano Político. Recuerda que nos puedes ver y volver a ver en nuestras redes sociales, en YouTube, en Agricultura TV. Hoy estuvimos con Jaime Belolio. Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto, Cris. Y esperamos verte luego acá. Nos quedaron muchos temas pendientes. Cuando quieras. Buenas noches. Gracias.